Buen día, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando desde sus vehículos, desde también las redes sociales, a las personas que nos siguen. Mi nombre es Mireli Icaza y el día de hoy los voy a estar acompañando en su programa Voces y Opiniones por la 96.9. Tenemos un programa hoy corto, pero muy interesante, con noticias que han sucedido recientemente y además con una invitada que nos va a hablar de un tema muy importante, que es la fusión del Ministerio de Educación con el CENESID y cómo esto podría afectar a la educación superior. Esto lo tendremos en unos minutos. Para comenzar, empezamos con la noticia siguiente. Colectivos ambientalistas realizaron ayer un plantón en los exteriores del Ministerio del Ambiente al norte de Quito para rechazar la fusión de esta cartera de Estado con el Ministerio de Energía y Minas y para expresar su preocupación por el proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales que se tramitan en la Comisión de Desarrollo Económico. Justamente hemos hablado de esto los días anteriores en la Asamblea Nacional. Unas 300 personas se concentraron en los bajos del inmueble ubicado sobre la avenida Madrid en el sector de Floresta de Quito. Entonces tenemos, como lo pueden ver, como lo pueden escuchar también a quienes nos sintonizan, una noticia en donde colectivos están manifestándose por dos temas. Primero, por esta ley que se encuentra aún en proyecto y que justamente trata de regulaciones a los colectivos y organizaciones sociales y sin fines de lucro, y también con la fusión de las actividades, de las funciones del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas. Asimismo, en otros ámbitos, tenemos que el director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, José Julio Neira, aseguró que el proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales no será usado para la persecución a organizaciones de la sociedad civil. Así lo anunció ayer durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, que arrancó el trámite del proyecto de ley de iniciativa del presidente Daniel Noboa Sin, calificado como económico urgente. En otras noticias, el próximo 26 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, y una amplia comitiva de ministros, empresarios, emprendedores y asambleístas visitarán Japón con el objetivo de presentar el interés formal del Ecuador respecto de la firma de un acuerdo comercial bilateral. La información la proporcionó la canciller Gabriela Sommerfeld, quien ya se reunió en Japón en el mes de julio, cuando recibió la invitación de su similar japonés y mantuvo un sinnúmero de reuniones. Bueno, me parece que estos acuerdos siempre pueden ser bastante importantes. La colaboración internacional suele llevar consigo esta globalización, estos conocimientos, estos intercambios en temas de infraestructura, de tecnología, inclusive en muchas ocasiones se da por el tema de lucha contra la delincuencia, lucha contra la corrupción. Entonces esperemos que de esto salgan buenos resultados. Hola Mireli, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muy bien, aquí. Disculpa, la interrupción hacía un poco abrupta. Encantado de estar aquí acompañándote el día de hoy. Sigamos con el tema de noticias, no sé qué otra información tienes. Sí, claro que sí. En tanto, Ecuador analiza ubicar sus excedentes de arroz en El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Así lo señaló a medios de comunicación del ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, tras una reunión que mantuvo con actores de la cadena. Con este tema de arroz, nosotros ya hemos tenido reuniones anteriores donde habíamos visualizado que iba a existir un cierto excedente. Hemos venido trabajando con tiempo y hoy tenemos la oportunidad. Hay una petición de El Salvador de poderle vender arroz que calza con el tipo de arroz que tenemos nosotros. También estamos trabajando mucho con otros países de Medio Oriente. Hay una posibilidad con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos, señaló Palacios. Agregó que, con miras a hallar una solución para la sobreoferta de arroz que existe actualmente en el Ecuador, se está realizando un trabajo interministerial en conjunto con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca,
con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué te parece esta noticia? Sí, interesante. Son 8 de la mañana con 9 minutos. En breves minutos tendremos la entrevista con la abogada Selena Lara Paredes, que es docente universitaria, sobre el tema de la fusión del CENESID con el Ministerio. Dentro de este cambio que se están haciendo dentro del gobierno, ¿no? La propuesta que está haciendo el Ejecutivo del presidente Noboa, acerca de la fusión de diferentes instituciones para, se entiende, hacer más eficiente al Estado, ¿no? Dentro de esto está justamente la fusión del CENESID con el Ministerio de Educación, otra que ha sido muy criticado, o al menos hay bastante tela que cortarse con el tema, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente, que es bastante tela que cortar ahí, no sé qué. En realidad, sí, he escuchado bastantes comentarios, bastantes opiniones en redes sociales. Justamente la noticia de la que hablábamos se refería a las manifestaciones, ¿no? de organizaciones que se están en contra más bien de esta fusión, porque tal vez se dice el ratón cuidando el queso. Ministerio de Ambiente, por un lado, que debe, por supuesto, proteger el ambiente y evitar la sobreexplotación, y por otro lado, otro ministerio que se encarga más bien de regular, obviamente con normas también preestablecidas, y que debería cuidar, además, estas normas o prever el cuidado del medio ambiente, pero regular todas estas actividades que siempre llevan un grado de contaminación, ¿no? Porque se trata de explotación. Claro, bueno, ahí sí puede ser el conflicto, ¿no? Entre el Ministerio de Ambiente, que es quien otorga licencias ambientales, ¿verdad? Exacto. Y justamente el Ministerio de Minas, que tiene proyectos y de tema de minería y demás. Correcto. Sí. Justamente con el tema de ahora que vamos a tratar con el CENESID, con el Ministerio de Educación, puede haber bastantes conflictos también ahí, o qué conflictos podrían sucederse. Nos va a aclarar justamente la abogada Lara, ¿no? Pero un poco para ir como antecedente de lo que va a ser la entrevista, ¿qué podría haber, no? ¿Qué conflictos podría suscitarse? Sobre todo que la CENESID entendemos que es una secretaría técnica, ¿no? Que regula de una u otra manera la educación superior. Y el Ministerio de Educación, bueno, que está más enfocado en lo que es educación primaria, secundaria y de niveles iniciales, ¿no? Entonces, yo sí creo, aunque los dos obviamente dependen del gobierno central, ¿no? Pero el CENESID justamente es una secretaría mucho más técnica, ¿verdad? Y me preocupa a mí en lo personal un poco no del gobierno actual, obviamente, o sea, porque estos cambios se entiende a perdurar en el tiempo, pero sí a un futuro gobierno, no sabemos, que de una u otra manera se podría politizar la CENESID. ¿Cómo lo ves tú por ese lado? A mí me preocupa desde el punto de vista de que, como dices, son diferentes enfoques. El Ministerio de Educación está más enfocado a un grupo de atención prioritaria, que son niños, niñas, adolescentes. Entonces, claro, las políticas públicas son distintas, tienen que ser diseñadas para proteger de forma especial a este grupo de atención prioritaria por la propia vulnerabilidad. Entonces, inclusive el entorno escolar, el entorno de colegio, de bachillerato, es muy distinto a personas adultas que vamos a estudiar, ¿no? Alguna educación superior, inclusive maestrías, ya en un ámbito universitario. Entonces el enfoque es distinto, el grupo al que va dirigida estas acciones es distinto. Y sí creería yo que de pronto se pueden verse un poco afectados. Hay que ver cómo logran solventar y estructurarse bien, ¿no? Desde el Ejecutivo. Pero podría verse afectado tanto la viabilidad de los proyectos, porque veamos si van a tener los recursos necesarios para poder afrontar todas las funciones que se tienen y con calidad. Y me parece que justamente tenemos a nuestra invitada el día de hoy conectada. Sí, bueno, correcto. Tenemos a la abogada Selena Lara Paredes. Ella es docente universitaria y vamos a conversar justamente del tema que estamos como antecedente, ¿no? La fusión del Ministerio de Educación con la CENESID. ¿Afecta a la educación superior? Abogada Lara, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias por esta invitación que han realizado a esta humilde servidora, pues, ¿no? Buenos días, abogada. Sí, justamente eso estábamos conversando como antecedente. Dentro de estas fusiones que está realizando el gobierno nacional en torno a lo que es la eficiencia, ese es el discurso, ¿no? Va a haber la fusión entre la CENESID y el Ministerio de Educación.
¿qué problemáticas o cuál es lo importante del asunto? ¿Qué nos podría destacar sobre este tema? Bueno, nosotros tenemos que ir analizando desde un punto crítico, más no político, porque a veces es tan sensible confundir lo crítico con lo político que puede causar conmoción. Yo creo que cualquier cambio que pueda existir, si es que esto beneficia a toda la ciudadanía, está bien. Ahora, ya está una fusión del Ministerio de Educación con la CENESID. ¿Podríamos decir que algo afecta? Todavía no. ¿Por qué? Porque las políticas que han sacado solamente han manifestado cambio de fusión del Ministerio de Educación con CENESID, pero no han dado una mayor información al respecto. No se entiende. Ahora lo que ha ocasionado también este silencio por parte del Estado es crear controversias, crear sustos. Tal vez existe una intranquilidad, pero esta intranquilidad se la tiene es porque tal vez el Ministerio de Educación de naturaleza se ha encargado de el tema de la educación inicial, de la educación básica, del bachillerato, pero no ha tenido bajo su control a la educación superior, que vendría a ser la educación de tercer y cuarto nivel. Y desde este punto, nosotros tenemos que entender que cada tipo de educación tiene una necesidad distinta. No es lo mismo enseñar a un estudiante de inicial que a un estudiante de universidad. Entonces, aquí viene esta diferenciación y tal vez la conmoción que ha existido. He escuchado también de algunas personas que dicen, entonces ya no vamos a tener el examen a la CENESID para entrar a las universidades. Tampoco el Estado se ha pronunciado sobre esto, pero es muy complicado que podamos sacar o retirar este examen de la CENESID para el ingreso a la educación superior. Ahora, ¿qué era lo que realizaba la CENESID? Aquí estaba especializada esta entidad para planificar, para regular y para coordinar el sistema de la educación superior. Pero no solamente ahí, sino también viene a promover esta investigación científica y a la innovación tecnológica en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo una centralización en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero también todavía no se le ha quitado algún tipo de autonomía universitaria, no ha existido algún tipo de cambio que en la actualidad podríamos decir va a afectar a la educación superior. Y aquí también viene mucho en juego el tema de los viceministros. Si cada uno está especializado, o sea, todavía el Estado no se ha pronunciado mucho sobre estos temas, ¿verdad? Creo yo que para haber sacado este tipo de información de esta fusión, sí debió haber existido ya una información más clara en relación a cuáles van a ser los cambios internos que vamos a tener. Nuestras leyes no han cambiado todavía. Solamente vemos una fusión. Sí, abogada Selena, bienvenida, le saluda Mireli Casa y tengo una pregunta para usted. Previo a esta fusión, ¿funcionaba de forma adecuada la CENESID en cuanto a los procesos más importantes que tenga la educación superior? Y si nos puede explicar de pronto acreditaciones o hay otros procesos que sean muy relevantes, que tengan esta viabilidad y que puedan verse de pronto perjudicados con esta fusión. Recordemos que como universidades nosotros pasamos por un proceso primero de autoevaluación, luego de la evaluación que realiza el CASES, porque nosotros tenemos que mantener una calidad. Al momento no se han pronunciado, no podría existir una afectación,
de manera práctica, porque tenemos que seguir manteniendo esa calidad dentro de la educación superior. CES sigue existiendo, CASES sigue existiendo. Nosotros, para poder sacar algún tipo de carrera, algún tipo de maestría, tenemos que seguir, y en la actualidad, hasta el día de hoy, 6 de agosto del 2025, seguimos manteniendo la misma línea. Entonces, ¿qué pasa, estimada Mireli? Que vienen ya de manera política y dicen, va a afectar, es un problema, va a haber una conmoción. Pero en la práctica, hasta la actualidad, nosotros en la Universidad Estatal de Milagros, justamente con nuestro rector, nuestra máxima autoridad y nuestro decano de la Facultad de Posgrados, el doctor Eduardo Espinosa, el día lunes justamente recibimos la visita del CASES en situación de verificación para poder nosotros lanzar nuestros programas de doctorado. Entonces, hasta en la actualidad no ha existido el de poder decir ha afectado o está afectando, a mi criterio. O sea, es decir, hasta el momento no ha habido realmente un cambio significativo dentro de los procesos que está llevando o que ha venido llevando la CENESID. No, al momento no se lo ha podido observar. ¿Y existe alguna preocupación, como decía Mireli, que dentro de estas funciones que lleva la CENESID, de tema acreditación y demás, vaya a haber alguna limitante o vaya a existir algún conflicto o algún problema con esta fusión con el Ministerio de Educación? ¿Alguna preocupación que tenga el sector de educación superior? Lo que pasa es que si nosotros hacemos un derecho comparado y vemos también cómo se ha manejado otros países en el tema de la educación general, vemos que sí está un poco centralizado este Ministerio de Educación, tal vez con otros nombres, pero manejan todo el sistema educativo. Ahora, ¿qué pasa? En algunas ocasiones, internacionalmente, se ha venido manifestando de que Ecuador manifiestan que no tenemos una educación de manera correcta. Estamos en un lugar muy bajo en niveles académicos en torno mundial. Entonces, esto conlleva a que exista esa necesidad, tal vez de mejorar. Entonces, yo lo quiero tomar, tal vez desde el área académica, como algo positivo para mejorar. Y siempre algo que venga a ser mejor, tenemos que estar en acuerdos, pues, ¿no? Porque nosotros no podemos decir porque tal gobierno lo está haciendo, está mal. O si el otro gobierno lo va a hacer, está bien. No, aquí no se trata de izquierda, derecha, ni centro. No se trata de eso. Se trata de buscar evolucionar. Y Ecuador como tal, y cada uno de nosotros como ecuatorianos, posesionarnos académicamente y dentro del mundo de la investigación, dentro de los avances tecnológicos, como ya tenemos la inteligencia artificial, posicionarnos en un lugar bueno como país. Entonces, si el cambio es enfocado para mejorar, que es lo que pretendemos todos, yo sí voy a estar de acuerdo. Ya que se vean situaciones de reducción de presupuestos o que pretendan reducir presupuestos a las universidades o cambien algún tipo de políticas, ahí ya sería otro tema de conversación, pero en la actualidad no la tenemos. De acuerdo, creo que lo más importante, sobre todo, el plan que pueda tener, el plan técnico que pueda tener el Ejecutivo o desde la cartera de Estado correspondiente, como bien lo dice usted, independientemente de las personas que se encuentran detrás, sino más bien pensando en el impacto para la educación de los diferentes niveles y sobre todo de los grupos prioritarios que justamente comentábamos requieren su enfoque especializado, así como asegurar, por supuesto, la educación superior. Y bueno, una de las preguntas que yo tenía, y usted ya me la aclaró, era justamente el funcionamiento del CASES, que entendemos que sigue funcionando, que no está previsto tal vez su eliminación. Entonces pensaría que es más bien el Ministerio de Educación va a tener ahora un área técnica
dentro de esa misma estructura que va enfocada en la educación superior, manteniendo de pronto esos cimientos, esas bases fuertes, ¿no? Para poder solventar estas necesidades. Claro, aquí nosotros, si nos ponemos a analizar, la misma sociedad al momento de ir evolucionando, vamos teniendo distintas necesidades. Miren, si ponemos a comparación con la educación básica, con la educación inicial, con el bachillerato, recordemos que desde ahí vemos otro tipo de educación. Antes no se escuchaba de la inclusión con las personas con capacidades especiales. Y ahora tenemos hasta maestrías que se enfocan para ser más inclusivos, para poder brindarles a estas personas una educación de manera correcta. Y en la universidad nosotros también acogemos estas necesidades para empezar a proyectar las maestrías. Antes, recordemos que salían profesionales como licenciados en educación. Pero ahora tenemos la educación básica, la educación media, el bachillerato, y eso es bueno porque estamos evolucionando, estamos mejorando, y todo lo que sea para mejorar, vamos a tener ese apoyo y ese respaldo, pues, ¿no? Perfecto, muchas gracias, abogada. Tuvimos a la abogada Selena Lara conversando justamente sobre esta fusión entre el CENESID y el Ministerio de Educación y nos ha esclarecido un poco más sobre este tema. Estaremos atentos justamente, como usted dice, a ver qué otras disposiciones hay o cómo afecta o afectaría en un futuro esta fusión a el sistema educativo superior en el Ecuador. Muchas gracias, abogada. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Pasen bonito. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Y creo que tenemos otros temas, ¿no? Sobre todo muy interesantes que han venido sucediendo desde el día de ayer. Por ejemplo, vimos también dentro de las redes sociales, del comunicado de la Corte Constitucional respecto a las diferentes leyes de urgencia económica, que ya lo hemos venido diciendo, se han presentado una cantidad importante de demandas de inconstitucionalidad. Y ayer justamente la Corte Constitucional en un boletín, obviamente basado en decisiones tomadas de forma argumentada, ¿no? A través de sus diferentes resoluciones y autos de admisión, ha decidido admitir varias demandas de inconstitucionalidad a estas leyes y también ha decidido suspender algunas de las normas de estas leyes, no en su totalidad, sino algunas de las normas, que yo creo que mañana se va a estar ahondando un poco más con el panel completo. ¿Por qué te parece la decisión de la Corte o todo esto que ha venido sucediendo? Bueno, la Corte tiene la última palabra en ese sentido, ¿no? Fue también un poco fuerte, no fuerte, pero sí, bueno, sí, fuerte, ¿no? Fue la reacción del gobierno con por parte de Zaida Rovira, Zaida ¿no? Rovira, la nueva ministra de Gobierno. Que salió acompañada con el presidente de la Asamblea, con Nils Olsen, y con la imagen fuerte de seguridad y de fuerza, valga la redundancia. Claro, ¿no? apoyando estas iniciativas del gobierno, de estas leyes, ¿no? Pero exactamente, tú que entiendes más de la materia, ¿qué vetó o qué fue lo que la Corte Constitucional, anuló, digamos, por así decir, en cuanto a las leyes completas como tal o una parte de...? Ya, eso es importante tenerlo en cuenta, sí. Porque en realidad no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo de la Corte Constitucional. O sea, no ha dicho todavía a las personas que presentaron su demanda, sabes que acepto tu demanda, esto es inconstitucional, sino que simplemente ha suspendido algunas normas. Y esta decisión, que es excepcional, la Corte no la toma en todos los casos, básicamente la toma porque hay una situación que de no suspender esas normas pudieran crearse una gravedad, digamos, o irreversibilidad de efectos jurídicos que luego al momento de resolver la demanda serían difíciles de reparar o de volver al estado anterior. En otras palabras, si hay una norma
que se está solicitando que se declare inconstitucional o el análisis del control constitucional de la Corte, y esta Corte ve que estas normas en efecto pueden generar un daño grave de difícil luego resolución, va a suspenderlas hasta que resuelva ya el fondo, la decisión definitiva. Y entre las principales que recuerdas, tal vez tienes a la mano las principales que ha suspendido. Claro que sí, por ejemplo, de la Ley de Solidaridad, suspendió el artículo 6, 9, 13 y 14 que se refieren a la definición del conflicto armado interno y también de grupos armados organizados, de bienes que se presumen como objetivos militares, de indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto interno. Entonces, o sea, es decir, ahora el gobierno ya no puede llamar terroristas como se solía, o sea, se ha venido llamando. No puede decir que hay un conflicto armado interno. No puede decir que hay un conflicto armado interno. No puede decir que hay un conflicto dentro armado. De no poder llamar a esta situación, digamos, de seguridad, conflicto armado interno, ¿qué limitantes podría tener? Bueno, justamente tiene que ver, está correlacionado también con los grupos armados organizados. Recuerda también que esta ley fue muy cuestionada y justamente se trata esto de algunos artículos de esta presunción, o más bien de que se determine sin orden judicial que bienes son objetivos militares. Okay. O sea, sí, que bienes son objetivos militares y por ende se da una connotación distinta también a la actuación y a la intervención dentro de estas propiedades. Exacto, claro. Exacto. Entonces, también, bueno... bueno, sí, la verdad que sí, eso sí limita... En ese sentido no estoy muy de acuerdo con la Corte. Yo creo que estamos en una situación excepcional donde hay que tomar medidas excepcionales y ese punto como tal sí no estoy de acuerdo, porque yo creo que las Fuerzas Armadas, obviamente entendiendo este tema de la proporcionalidad de la fuerza y demás, ¿no? Deben de tener todas las herramientas que tengan al alcance para poder actuar y desarticular a estos GDO, porque los GDO no son las pandillas que hace a lo mejor 10, 15 años había, que eran pandillas, bueno, ahora son estructuras semimilitares, digamos, porque tienen fusiles, tienen armamento de alto calibre que de alguna u otra forma, obviamente, con la delicadeza del caso, digamos, la fuerza policial, la fuerza militar debe de actuar acorde a quien se enfrenta, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que eso sí es un punto que es muy debatible y que muy, a mi parecer, criticable. Uh-huh. Hay otro tema, a lo mejor no sé si está incluido, el tema de las escuchas telefónicas. Sí, la ley de inteligencia. Así es, hay varios artículos, de hecho, que suspendió, ¿no? Que no se pueden aplicar en este mismo momento y tiene que ver con esta, digamos, se llamaba colaboración de las diferentes entidades privadas respecto a la entrega de información, de datos personales, de comunicaciones, sin orden judicial, que es lo que se cambiaba justamente en esta ley, ¿no? Porque antes se requería orden judicial. Bueno, ahora otra vez porque se suspendieron estas normas y creo que era algo que también daba mucho temor en su momento a la ciudadanía porque se hablaba de la privacidad y cuál era el límite y si se confiaba en estos órganos. Hay algo que tener en cuenta que es muy importante, ¿verdad? Porque podemos discutir también sobre la eficiencia y la necesidad de estas normas. Definitivamente hay muchas con las que estoy de acuerdo y que probablemente no sé qué decisión vaya a tomar la Corte, pero puede que digan que son inconstitucionales y una de estas ya están suspendidas. Hay que entender la naturaleza de la Corte, porque la Corte no analiza en realidad si la gente o nosotros como pueblo necesita esas medidas. No es un órgano político como el Ejecutivo que piensa en políticas públicas para la gente, sino que la Corte tiene una función que le ha dado la Constitución. O sea, nosotros mismos, el pueblo, cuando elegimos la Constitución, le dimos una función de control constitucional. Y en ese sentido, más allá de ver si es una medida positiva o no para el Ecuador, tiene que revisar que los procesos en el legislativo se hayan dado de forma adecuada y también que no violen esas normas la Constitución. Ese es su deber y así debe actuar. Y por eso me parece importante también, bueno, esto es algo que yo lo he dicho, y es un criterio objetivo. Y desde mi conocimiento de la profesión, independientemente de quien se encuentre en el poder, es totalmente objetivo, es que en realidad en estos procesos no se ha respetado la unidad de materia. O sea, primero se habla
Eso sí, Son proyectos, eso sí es correcto. exacto, son proyectos económicos urgentes. Puede ser que necesitemos una norma muchísimo y que todo el Ecuador esté de acuerdo. Sin embargo, si no se respeta la unidad de materia y no es económico urgente, la Corte está obligada, hay que observarlo, ¿no? Y hay que exigirlo así, porque tenemos que asegurar que nuestras instituciones cumplan el mandato, porque hay una línea una fina línea, ¿verdad?, entre cuándo es correcto y cuándo no. Luego tenemos después arbitrariedades e instituciones que de pronto actúan fuera del marco y nos perjudicamos nosotros mismos. Entonces, hay que analizar bien esa situación. Hay que analizar. 8:34, yo creo que para terminar una última consulta. Por ejemplo, dentro de este tema, hay muchas voces que han salido a criticar a la Corte, ¿no? Y que han criticado el hecho de que a la Corte no se la pueda de alguna manera llevar a un juicio político, no se la pueda, digamos, tocar, por así decir, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese tema? La Corte como son como jueces de última instancia, ¿verdad? Es decir, en cierta materia tienen la última palabra, pero que no se los pueda tocar, no se los pueda llevar a un juicio político. ¿Qué opinión te merita eso? ¿Crees que es correcto? ¿Crees que deberían de tener cierta salvedad en ese sentido? ¿O deberían sí poder responder por ciertas acciones? Yo creo que si hay una institución en la que podemos pensar que está, digamos, desprovista de la mayor cantidad de presión política, porque todas las instituciones y todos yo creo, todos esos máximos cargos tienen presión, es así. Pero bueno, si pensamos en una, es la Corte Constitucional. Y si pensamos en este máximo órgano de protección constitucional bastante técnico, donde van verdaderamente jueces probos que pasan por un proceso y que son reconocidos también a nivel nacional. Yo creo que muchos hemos coincidido con profesores ahí a quienes respetamos bastante, escritores, y que luego nos demuestran en sus sentencias que utilizan una buena técnica argumentativa, sin perjuicio que estemos de acuerdo muchas veces o no con sus decisiones. Entonces, imagínate tener un órgano que se supone que no es de las otras funciones del Estado y está desprovista de la parte política, que sea meramente técnico. De esa presión política que muchas veces ejerce. Que se ha llevado, vemos lo que pasa, por ejemplo, en el Consejo de Participación, que hay mucha presión política. El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, bueno, deja muchos resultados que desear, ¿verdad? Claro. Entonces, tener una corte sometida a juicio político es en realidad no tener ninguna institución desprovista de presión política y no tener una institución que nos dé la confianza de actuar de forma imparcial, asegurando la vigencia de la Constitución. Esa es mi opinión. No debería ser la Corte Constitucional sujeto a juicio político. Claro, y vemos que la Corte en los últimos años se la puede criticar por sus acciones, estar de acuerdo no con lo que ha determinado, pero de una u otra manera siento yo que se ha mantenido al margen del tema político en general, ¿no? A veces como que sí, pero en general se ha mantenido un poco al margen del tema político y un poco independiente de quién esté en el poder sentado. Y eso me parece muy valioso. Por supuesto. Entonces imagínate la presión que deben estar sintiendo ahorita. Y para agregar algo, la Corte Constitucional tiene como deber, así en última instancia, tocar las normas y expulsarlas del ordenamiento jurídico, declarar la inconstitucionalidad. Entonces eso también va a ser interesante porque si la Corte va a tratar de salvar algunas normas aquí y eso es una actitud correcta, puesto que así también se le ordena la Constitución. Entonces estoy segura de que si ya declara inconstitucionalidad, en realidad es porque no hubo otra forma de salvar esos proyectos. Correcto. Vamos a ver qué sucede. Estos temas tan interesantes los van a tocar ustedes el día de mañana en el panel ampliado con el doctor Miguel Costaín, vas a estar tú, Mireli, esperemos que Francia también y el resto del panel. Daniel, si nos acompaña también, excelente. Y Nino, que también se ha perdido un buen tiempo. Nino, ya debe como ¿cuántos bolones? Sí, ¿Cuántos bolones? Johnny, usted lleva como 2 meses de bolones. tenemos hasta para los, ¿cómo se llama? Los feriados, los días siguientes y también para sortearlos aquí con las personas que son muy fieles y nos escuchan. Sí, son 8:38, nos hemos pasado 8 minutos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mirele, muchas gracias por recibirme en este espacio que es tuyo. Encantado siempre de acompañarte cuando deseen. Muchísimas gracias, un gusto haber compartido con hoy y que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana, vale. Hasta mañana.
La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Date tu tiempo en